Listos para una inmersión profunda. Hoy vamos a desentrañar el mundo de los activos financieros. Preparados para bucear. Vamos a ver qué son, cómo funcionan y por qué son importantes. ¿Y por qué debería importarnos a todos? Exacto. Y no os preocupéis, que no vamos a empezar a saco. No. Esto es solo la primera parte, La primera inmersión de una serie. para que al final os podáis mover con soltura por este mundillo, ¿no? Efectivamente. Imaginad que una empresa necesita dinero para una máquina nueva. ¿Qué puede hacer? Pues o les pide más dinero a sus dueños o pide un préstamo. Y aquí es donde entráis vosotros, los inversores. ¿Nosotros cómo? Cuando compráis una acción, estáis adquiriendo una pequeña parte de esa empresa. Sí. Sois como socios, apostáis por su futuro y si la empresa va bien, vuestras acciones valdrán más. Ya. Eso es la renta variable. Renta variable. Por otro lado, si prestáis dinero a la empresa o al gobierno a través de un bono, estáis participando en la renta fija. Renta fija. Como si les dieras un préstamo y recibís intereses a cambio. Vale. Con las acciones somos mini propietarios y con los bonos prestamistas. Exacto. ¿Y qué pasa con la deuda pública? Eso también es invertir. Claro, cuando invertís en deuda pública, le estáis prestando al Estado Estado. para que pueda hacer cosas, ¿no? Carreteras, hospitales, escuelas. Ya veo. Y a cambio, el gobierno os paga intereses. Interesante. O sea que en el fondo, al invertir, ayudamos a empresas o gobiernos. Para que financien sus proyectos. Y esperamos sacar un beneficio, ya sea porque nuestra inversión vale más. O por los intereses. Exacto. ¿Te parece que profundicemos un poco más en las acciones? Venga, vamos a ello. Siempre me ha intrigado eso de ser dueño de un trocito de una gran empresa. Pues mira, no solo estás apostando por el futuro de la empresa. No. Al tener una acción, también puedes tener derecho a voto en las juntas de accionistas. Anta, mi voto cuenta. Bueno, depende de cuántas acciones tengas. Y del tamaño de la empresa. Pero la idea es que los accionistas, grandes y pequeños, puedan participar. Y hablando de acciones, ¿sabías que hay diferentes tipos? Sí. Las más comunes son las acciones ordinarias. Las ordinarias. Te dan derecho a voto y a recibir dividendos. Dividendos, eso que ¿Qué? Son una parte de los beneficios que la empresa reparte entre sus accionistas. Ah, vale. Y aparte de las ordinarias. Pues están las acciones preferentes. Preferentes. Suelen ofrecer ciertas ventajas. Por ejemplo, cobran dividendos antes Antes. que los accionistas ordinarios. Y si la empresa tiene que liquidarse, tienen prioridad. Ostras, parecen mucho más ventajosas. ¿Por qué no todo el mundo invierte en preferentes? Buena pregunta. Es importante tener en cuenta que no suelen tener derecho a voto Ah, claro. o tienen un voto muy limitado. Así que, si te interesa participar en las decisiones. Mejor las ordinarias. Exacto. Pero hay un detalle interesante dentro de las preferentes, Sí. las acumulativas. Acumulativas, acumulan los dividendos. Si la empresa tiene un mal año y no puede pagar dividendos, no se pierden. Ah. Se acumulan y se pagan en el futuro, aunque la empresa haya pasado por un bache. Es como un seguro. Me gusta la idea. Y hay preferentes que no sean acumulativas. Sí, también las hay. ¿Ya? En ese caso, si la empresa no paga dividendos en un año, los accionistas preferentes no tienen derecho a reclamarlos. Ah, entiendo. Entonces, al elegir entre ordinarias o preferentes, hay que considerar, No solo el derecho a voto. sino también cómo se reparten los dividendos. Exactamente. Tomo nota. Oye, y ya que hablamos de invertir en acciones, ¿es cierto eso de que su precio puede subir y bajar mucho en poco tiempo? ¿Es cierto que el precio de las acciones puede ser muy volátil a corto plazo? Volátil. Es como una montaña rusa. Sube, baja, da giros inesperados. Pero a largo plazo, la tendencia general del mercado es al alza. Entiendo. Entonces, lo importante es no dejarse llevar por el pánico. Exacto. Si hay una bajada puntual y pensar en el largo plazo. ¿Hay alguna otra cosa que deba tener en cuenta al invertir en acciones? Sí, la liquidez. Liquidez. Se refiere a la facilidad con la que puedes convertir tu inversión en dinero en efectivo. Ajá. En el caso de las acciones, depende del volumen de negociación. ¿Volumen de qué? La cantidad de acciones que se compran y venden en un periodo de tiempo. Cuanto mayor sea el volumen, más fácil será comprar o vender una acción sin que su precio se vea afectado. Vaya. Parece que hay que tener en cuenta muchas cosas al invertir en acciones. Sí. Y por lo que veo, el precio de las acciones es como un puzzle. Con muchas piezas. ¿Cuáles son los factores que más influyen en su movimiento? Hay varios. Uno de los más importantes es el rendimiento de la empresa. Claro, si la empresa va bien, Genera beneficios y tiene buenas perspectivas de futuro. sus acciones se revalorizan. Exacto. Si la empresa es una máquina de hacer dinero,
sus acciones serán más atractivas. ¿Y qué otros factores? Influyen. El ciclo económico. Ciclo económico. Imagínate la economía como una ola. Hay momentos de crecimiento, donde todo va bien, y momentos de recesión, donde las cosas se ponen difíciles. Los buenos tiempos suelen ir acompañados de subidas en el mercado de valores, mientras que las recesiones suelen provocar caídas. En ese sentido, si la economía va mal, las empresas venden menos, ganan menos, y sus acciones pierden valor. ¿Hay alguna forma de predecir estos cambios en la economía? No con exactitud. Ya. Pero hay indicadores que nos pueden dar pistas. Y aquí entran en juego la política monetaria y la política fiscal. Esos términos me suenan un poco a chino. Te lo explico de forma sencilla. La política monetaria la llevan a cabo los bancos centrales, como el Banco Central Europeo. Ajá. Se refiere a las medidas que toman para controlar la cantidad de dinero que circula en la economía y los tipos de interés. Vale. Es como si regularan el flujo del dinero. Si bajan los tipos de interés, es como abrir el grifo del dinero, Ya. lo que puede estimular la economía y hacer que las acciones suban. Ajá. Pero si suben los tipos, es como cerrar el grifo. Y las acciones bajan. Exacto. Ahora lo entiendo. Es como si el Banco Central fuera el Medici de la economía. ¿Y qué de la política fiscal? La política fiscal la decide el gobierno. Ajá. Se refiere a cómo recaude y gasta el dinero. Los impuestos son parte de la ecuación. Ya. Si el gobierno sube los impuestos a las empresas, esto puede afectar a sus beneficios y, por lo tanto, al precio de sus acciones. Ya veo. Tanto la política monetaria como la fiscal pueden tener un gran impacto en el mercado de valores. Hay otros factores que debemos considerar. Por supuesto, el gobierno corporativo Gobierno corporativo. se refiere a cómo se gestiona una empresa. Una empresa bien gestionada, con una dirección transparente y responsable, es más atractiva para los inversores, Claro. lo que puede impulsar el precio de sus acciones. Es como decir que un barco bien dirigido tiene más probabilidades de llegar a buen puerto, ¿no? Exactamente. Y por último, Los eventos inesperados. eventos inesperados. ¿Te refieres a cosas que nadie puede prever? Exacto. Sucesos impredecibles que pueden afectar al mercado de forma significativa. Como una pandemia. Por ejemplo, o el escándalo de las emisiones de Volkswagen en 2015. Hizo que el precio de sus acciones se desplomara. Madre mía. Parece que hay que estar muy atento a todo lo que pasa en el mundo para invertir en bolsa. Sin duda. Pero no te preocupes, poco a poco iremos desgranando todos estos conceptos para que puedas tomar decisiones de inversión más informadas. Me dejas más tranquilo. La verdad es que me está empezando a picar el gusanillo de la inversión. Eso es buena señal. Recuerda que la clave está en informarse bien, analizar las diferentes opciones y tomar decisiones con cabeza. Totalmente de acuerdo. Efectivamente, no es un juego. Pero sí, si se hace con cabeza puede ser muy gratificante. Y hablando de invertir con cabeza, ¿te parece que nos adentremos en la renta fija? Esos bonos que mencionábamos antes. Me parece genial. La verdad es que me has dejado con la intriga. ¿En qué se diferencian los bonos de las acciones? Pues mira, la principal diferencia es que las acciones representan una parte del capital de una empresa, Ajá. mientras que los bonos representan una deuda. Cuando inviertes en un bono, le estás prestando dinero a una empresa o un gobierno a cambio de un interés fijo durante un tiempo determinado. Entonces, es como si me convirtiera en el banco. En cierto modo, sí. Te conviertes en acreedor y esperas que el emisor del bono, ya sea una empresa o un gobierno, te devuelva el dinero prestado más los intereses acordados. Suena bastante más seguro que las acciones, ¿no? Al menos sabes lo que vas a recibir. En general, la renta fija se considera menos arriesgada que la renta variable, ya que los pagos de intereses suelen ser más predecibles. Pero como todo en las finanzas, hay matices. Matices. Cuéntame, ¿qué tipo de matices? Hay diferentes tipos de bonos, cada uno con su propio nivel de riesgo. Por ejemplo, los bonos emitidos por gobiernos de países con una economía sólida y estable suelen considerarse de bajo riesgo. Se les llama bonos soberanos. Y los bonos de empresas son más arriesgados. Los bonos corporativos los emiten las empresas. Claro. El riesgo depende de la solvencia de la empresa. Una empresa con buenos resultados y una trayectoria sólida. Tendrá menos riesgo. Exacto. Sus bonos se considerarán más seguros. Entiendo. Entonces, igual que con las acciones, hay que investigar un poco antes de invertir en bonos para evaluar el riesgo y la rentabilidad. Efectivamente. Y hay otro factor importante, el plazo de vencimiento. Plazo de vencimiento. ¿A qué te refieres? El plazo de vencimiento es el periodo de tiempo que el bono estará en vigor. Ajá. Al final de este plazo, el emisor del bono te devolverá el capital que invertiste, Vale. más los intereses. Entonces, si invierto en un bono a 10 años, tendré que esperar 10 años para recuperar mi dinero. En principio sí, pero hay bonos que se pueden vender en un mercado secundario antes de su vencimiento. Sí. Esto te permite recuperar tu inversión antes de tiempo.
pero el precio al que puedas vender el bono dependerá de las condiciones del mercado en ese momento. Ajá. Entonces la liquidez también es importante en el caso de los bonos. Correcto. Y hablando de liquidez, es importante mencionar que existen diferentes mercados donde se negocian los bonos. Mercados de bonos. No se negocian todos en el mismo sitio. No, hay mercados especializados en diferentes tipos de bonos. Ya ve. Por ejemplo, mercados de bonos soberanos, mercados de bonos corporativos e incluso mercados de bonos high yield. Son bonos de alto riesgo, pero que también ofrecen mayor rentabilidad. Vaya, parece que el mundo de los bonos es tan complejo como el de las acciones. En cierto modo, sí. Pero no te preocupes, iremos explorando estos conceptos poco a poco para que puedas entender las diferencias. Está bien. Estoy deseando aprender más sobre cómo funcionan esos mercados y cómo puedo sacarles partido. Pero antes de seguir, me gustaría volver a un concepto que has mencionado antes, la prima de riesgo. ¿Me puedes explicar un poco más sobre eso? Claro. La prima de riesgo es la diferencia de rentabilidad que exige un inversor para invertir en un activo con mayor riesgo, en comparación con un activo sin riesgo. Activos sin riesgo. ¿Existe tal cosa? En teoría, sí. Se considera que las letras del tesoro, que son un tipo de bono emitido por el gobierno a corto plazo, tienen un riesgo prácticamente nulo. Por eso se utilizan como referencia para calcular la prima de riesgo. Entonces, si invierto en un activo con mayor riesgo, como una acción o un bono corporativo, esperaré una rentabilidad mayor para compensar ese riesgo. ¿Ok? Exacto. La prima de riesgo refleja la compensación que exige el mercado por asumir mayor riesgo. Tiene sentido. Cuanto mayor sea el riesgo, mayor será la rentabilidad que esperaré. ¿Y cómo se calcula la prima de riesgo? ¿Hay alguna fórmula mágica? Hay diferentes modelos, pero uno de los más utilizados es el modelo CAPM. Ajá. Tiene en cuenta la rentabilidad del activo sin riesgo, la rentabilidad esperada del mercado y la beta del activo en cuestión. Uf. Suena complicado. ¿Puedes explicarlo más sencillo? Me estoy perdiendo. Claro. La beta mide la volatilidad de un activo en relación al mercado. Vale. Un activo con una beta mayor que una es más volátil que el mercado, mientras que un activo con una beta menor que una es menos volátil. Entonces, si un activo tiene una beta alta, significa que su precio fluctúa mucho y es más arriesgado. Exactamente. Y la prima de riesgo será mayor para compensar ese riesgo. Ya veo. Entonces la prima de riesgo es una forma de cuantificar el riesgo. Cuanto mayor sea, mayor será el riesgo, pero también la rentabilidad potencial. Precisamente. Y es importante tenerla en cuenta al tomar decisiones para asegurarnos de que estamos obteniendo una compensación adecuada por el riesgo. Muy bien. Creo que estoy empezando a entender cómo funcionan los mercados financieros, pero todavía me queda mucho por aprender. Es normal. El mundo de las finanzas es complejo y está en constante evolución. Lo importante es tener una base sólida y seguir aprendiendo para poder tomar decisiones más informadas. Estoy totalmente de acuerdo. En la próxima entrega nos adentraremos en el mundo de los fondos de inversión, los ETFs e incluso las criptomonedas. Un universo de posibilidades para diversificar tu cartera. Suena emocionante. Estoy deseando descubrir ese nuevo territorio. Pero antes de que nos lancemos a la aventura, ¿qué te parece si repasamos lo que hemos aprendido hoy sobre renta variable y renta fija? Así refrescamos la memoria. Me parece una excelente idea. Empecemos por la renta variable, representada principalmente por las acciones. Recuerda que al comprar una acción, te conviertes en copropietario de una empresa, participando tanto en sus éxitos como en sus fracasos. Exacto. Y no olvidemos que hay diferentes tipos de acciones, como las ordinarias y las preferentes. Con sus propias características y derechos. Eso es. También hablamos de la volatilidad del mercado de valores. De cómo el precio de las acciones puede fluctuar a corto plazo. Y de la importancia de la liquidez y el volumen de negociación a la hora de invertir. Cierto. Y esos factores que influyen en el precio de las acciones, ¿no? El rendimiento de la empresa, el ciclo económico La política monetaria y fiscal, el gobierno corporativo. y, por supuesto, esos eventos inesperados que pueden dar un vuelco al mercado. Desde luego que sí. Hablando de estar atento, pasemos ahora a la renta fija. A los bonos. Al invertir en un bono, le prestas dinero a una empresa o a un gobierno a cambio de un interés fijo y la devolución del capital al vencimiento. Correcto. Y aprendimos que hay diferentes tipos de bonos. Los bonos soberanos, que suelen ser menos arriesgados, Y los bonos corporativos. Cuyo riesgo depende de la solvencia de la empresa. Exacto. También hablamos de plazo de vencimiento, que determina cuánto tiempo está en vigor el bono, y de la importancia de la liquidez en el mercado de bonos. y la prima de riesgo, esa compensación que exige el mercado por asumir un mayor riesgo. Muy bien recordado. La prima de riesgo es un concepto clave para entender la relación entre riesgo y rentabilidad. Uf, ha sido una auténtica inmersión en el mundo de los activos financieros. He aprendido muchísimo. Me alegra oír eso. Recuerda que esto es solo el comienzo. Y sí,
El mundo de las finanzas es un viaje continuo de aprendizaje. Lo importante es seguir explorando, investigando y formándote para tomar decisiones de inversión cada vez más inteligentes. Totalmente de acuerdo. Y a nuestros oyentes les recordamos que en la próxima entrega de Deep Dive nos adentraremos en el fascinante mundo de los fondos de inversión, los ETFs y las criptomonedas. No os lo perdáis. Hasta la próxima. Y recuerden, la mejor inversión que podéis hacer es en vuestra propia educación financiera. Sabias palabras. Nos vemos en la próxima inmersión.